Hola, hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a ver cómo se desarrolla un inicio de sesión en Excel para aplicaciones multiusuario, hecho con macros y formularios de Visual Basic para aplicaciones. Aquí vemos una primera hoja que se llama sesión, donde se ha armado un diseño con el logo de la compañía o de la empresa. Acá vemos el título de la compañía o también se puede colocar el nombre de la aplicación. Y sobre todo, y lo más importante, el botón de inicio de sesión. Nosotros presionamos acá y vamos a ver que emerge una ventana o un formulario para poder ingresar el usuario y la contraseña. Si nosotros revisamos aquí, vamos a ver la lista de usuarios. Cada usuario, luego vamos a ver que tienen ciertos privilegios, ya que como se trata de una aplicación multiusuario, algunos pueden ser administradores, algunos simplemente pueden ser usuarios que pueden ver alguna de las hojas, y así nosotros podemos escoger o podemos llenar en una tabla qué privilegios tiene cada uno de los usuarios. Por ejemplo, este primer usuario que tiene una contraseña de administrador, podemos poner ahí y ponemos acá iniciar e inmediatamente se abren todas las hojas. Estas hojas, ¿no?, tienen, por ejemplo, la tabla de usuarios y tienen hojas de informe, ¿no? Acá está vacío, simplemente es una plantilla que se puede modificar de acuerdo al uso de cada empresa. Esta hoja es importante porque es un menú de navegación donde se encuentra, por ejemplo, este botón que dice cerrar sesión, que me ayuda a cada vez que yo cierro, puedo iniciar nuevamente sesión pero con otro usuario. Puedo yo colocar acá, por ejemplo, un usuario, no sé exactamente cuál es su contraseña, pero voy a entrar nuevamente con el mismo usuario, ¿no? Acá tengo un botón que me vincula hacia una tabla de usuarios que lo puede modificar solamente el administrador, ¿no? Como vemos aquí esta es una tabla con los nombres de los usuarios, las contraseñas y el privilegio, ¿no? Para este ejemplo hemos puesto que el administrador puede ver todas las hojas, puede modificar la tabla de usuarios, ¿no? Y los usuarios solamente pueden ver unas que otras hojas, pero que no va a poder modificar esta tabla de usuarios. ¿Cómo ha sido desarrollado? Bueno, ahora lo vamos a ver. Muy bien, vamos a ver rápidamente de qué consta esta plantilla, que es una estructura base para cualquier aplicación en Excel multiusuario. La primera hoja, que se llama sesión, tiene el botón de iniciar sesión para ver el formulario de ingreso. La siguiente hoja es una hoja que se llama pantalla, que me va a servir más que nada para cuando yo cierre la aplicación. Después vamos a ver cuál es su uso. Luego viene la pantalla de inicio o hoja de inicio, donde se destaca primero este botón que se llama cerrar sesión y este botón de usuario que me sirve para ir hacia una tabla de usuarios que es exclusivamente para el administrador. Vemos que aquí siempre cada vez que se ingresa o se inicia sesión, va a verse el nombre del usuario y también el privilegio del usuario. Y también este menú, que es un menú que me sirve para navegar por las hojas donde están los informes. La siguiente hoja es una hoja que contiene la tabla de usuarios, que también es netamente para uso del administrador. En este caso, los usuarios comunes no tienen acceso a esta tabla. Bueno, y las demás hojas que ya son hojas que varía dependiendo ya de cada empresa o de los reportes que se quiera colocar, ¿no? Aquí se puede colocar tablas, gráficos, tablas dinámicas, dashboards, resultados, indicadores, etc. Ahora vamos a entrar a programador, a Visual Basic, para ver sobre todo el formulario, cómo está construido. Aquí vamos a observar que dice FRM usuario, vamos a hacer un doble clic y aquí está el formulario que hemos visto hace un momento cuando presionamos en iniciar sesión. Y esto está construido con un user form que se inserta a partir de acá. ¿Qué propiedades tiene? Simplemente acá le hemos agregado, por ejemplo, un caption que es iniciar sesión. Para poder colocar esta imagen o este logo tenemos que ir a la propiedad picture que está acá. Es simplemente hacer clic aquí y buscar una imagen que está en una carpeta de la computadora y darle algunos parámetros, como por ejemplo la alineación de la imagen,
En este caso yo le he colocado top left. Y el tamaño también de la imagen, yo le he colocado el modo zoom, ¿no? Hay que revisar esto para acomodar bien la imagen o el logo de la empresa. Luego acá se ha trabajado con etiquetas donde dice usuario, contraseña, con un combo box. Este combo box sí tiene que estar con información, tiene que haber un rango que se coloca acá en la propiedad round source, que está aquí en la R, round source, que se ha colocado, si se observa bien aquí, esta columna usuario o el campo usuario de la tabla usuarios, ya que la tabla usuarios está hecho con un formato como tabla. Hay que recordar que este es un formato como tabla que tiene el nombre de tabla usuarios, y se ha colocado los datos de esta columna o campo, esta columna de acá que se llama usuarios. Eso es lo que se está viendo justamente aquí en la lista, ¿no? En la propiedad, como les digo, round source, ¿no? Que es el origen de filas. Aquí está. Luego este cuadro de texto es simplemente libre para poder ingresar la contraseña, pero para que se observe solamente asteriscos, no se vea lo que se está escribiendo. Aquí habría que ver cuál es el carácter que se va a usar para el password char, ¿no? Y acá se está colocando un asterisco. Se puede colocar cualquier otro carácter. Bueno, y finalmente este es el botón para poder iniciar sesión, que es un combo box simplemente, ¿no? Y que se le ha colocado acá en caption iniciar. Dentro de este botón se tiene que programar, acá vamos a hacer un doble clic, todo el código que me va a ayudar a poder iniciar sesión dentro del Excel y para poder entrar a las demás hojas. Ahora les voy a explicar cada línea de código de este procedimiento. Me está indicando que cada vez que yo hago clic dentro del botón llamado Command 1, va a pasar todo lo que está acá, ¿no? De forma automática, y va a iniciar sesión. Comienza con la declaración de variables. Aquí estoy declarando varias variables, por ejemplo el nombre del usuario. Hay dos variables que declaran la contraseña. Vamos a ver por qué hay dos variables que se refieren a la contraseña. Una variable de privilegio y una variable de número de hojas. Estas variables se están declarando como una cadena de caracteres string y esta variable como un número entero, integer, ¿no? Esta línea de código que dice un error go to línea error, significa que cuando haya un error de ingreso de usuario, que significa que yo estoy ingresando un usuario que no se encuentra en la lista, entonces lo que va a hacer es obviar toda esta cantidad de procedimiento y va a ir hasta acá, hasta la línea de error, que significa que va a cortar totalmente el procedimiento y va a lanzar este mensaje que dice el nombre que ha colocado no existe, ¿no? Y con un icono de error, que es una X de color blanco con un fondo circular rojo, ¿no? Bueno, si no hay error, sigue a esta siguiente línea, donde simplemente acá yo estoy desactivando el modo de actualización de pantalla. O sea, la idea es que no haga parpadeo la pantalla por ningún motivo, que se quede estático. Acá estamos declarando, o mejor dicho, dándole un valor de entrada a la variable nombre, que va a provenir justamente de la propiedad text del combo box 1. También para la contraseña, que viene de la propiedad text del textbox 1, que es el cuadro de texto donde se ingresa la contraseña. Una vez leído tanto el nombre del usuario como la contraseña, se tiene que validar, ¿no? con if, ¿no? que significa sí, donde estamos diciendo que si el nombre es igual a vacío, o sea, no hay ningún valor, entonces lo que va a pasar es que me va a lanzar también un mensaje de error donde dice debe ingresar el nombre del usuario, ¿no? También un mensaje del tipo error o critical, ¿no? Pero si se ingresa algo o se escoge el nombre del usuario, va a pasar lo siguiente, que yo voy a buscar a partir del nombre del usuario, voy a aplicar esta función acá, que se llama VLOOKUP, que realmente es la función buscar B. Se hace una búsqueda del nombre dentro de la tabla de usuarios en la columna 2, ¿no? Si nosotros observamos la tabla de usuarios, lo vemos aquí, entonces como va a ser un buscar B simplemente, ¿no? Busca el nombre y con eso yo puedo encontrar el valor de la contraseña. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué yo busco la contraseña? Para compararlo con la contraseña que yo ingresé. Es por eso que se tiene que declarar dos variables, una contraseña de ingreso y otra contraseña, que es el valor que yo busco a partir del nombre. Tanto la contraseña como el privilegio lo busco de la misma manera, solamente que en diferentes columnas. Entonces, una vez que ya tengo la contraseña ingresada y la contraseña encontrada, ¿no? Encontrada en la tabla de usuarios, yo tengo que compararlas. Si la contraseña ingresada es igual a la contraseña buscada en la tabla de usuarios, entonces lo que voy a hacer es desactivar o simplemente cerrar el formulario de usuario y voy a contar las hojas, el número de hojas que tiene todo el libro.
¿Cómo se cuenta? Simplemente con este objeto sheets.count, ¿no? Con la propiedad count, que va a contar el número de hojas de todo el libro. Entonces yo lo que voy a hacer, o aplicar de una manera repetitiva, voy a aplicar el confor desde una variable i, ¿no? Que inicia en 1 hasta la cantidad de número de hojas. Y lo que voy a decirle es que si las hojas o cada hoja, ¿no? Llamando al nombre de cada hoja, es diferente al nombre de pantalla, porque yo lo que yo quiero es poner visible a todas las hojas menos la hoja pantalla. Esa hoja pantalla sí la mantengo cerrada. Entonces, si es diferente a ese nombre, entonces lo que voy a hacer es, a cada hoja le voy a poner la propiedad de sheet visible, ¿no? Voy a ponerlas visible a todas. Porque en este momento, hasta ese momento estaban todas ocultas, solamente la única que estaba abierta era la hoja de inicio de sesión, nada más, ¿no? La hoja sesión. Luego, si el privilegio es igual a administrador, en esta parte ya me indica qué cosa o qué privilegios tiene cada uno de los usuarios. Si es administrador, lo único que voy a hacer es poner visible este rectángulo redondeado número 5. ¿Qué es el rectángulo redondeado número 5? Vendría a ser solamente en esta parte, o en esta hoja de inicio, esta hoja de usuarios, porque esta hoja de usuarios solamente tiene que estar visible para el administrador, ¿no? Por eso que acá tiene que estar visible, le pongo true. En cambio, si no es administrador, o sea, mejor dicho, todos los demás usuarios, lo que voy a hacer es desactivar o poner invisible el botón de usuario, porque los demás usuarios no pueden manejar o administrar la tabla de usuarios. ¿Qué más? Imagínense, esto ya es un supuesto, suponiendo que yo no quiero que... Bueno, en el caso de la hoja de usuarios no lo tiene que ver otro usuario que no sea el administrador, pero suponiendo que yo quiero que estas hojas, informe 04, informe 05, no lo vea ningún otro usuario más que el administrador, entonces tengo que ocultarlos. Por eso que tengo que poner estas propiedades de very hidden, ¿no? Que significa súper oculto, ¿no? O muy oculto. Luego acá estamos considerando que la hoja de sesión tiene que estar también muy oculta, ¿no? Totalmente oculta. O sea, esa hoja de sesión se oculta totalmente, ¿no? Acá seleccionamos la hoja de inicio y en esta parte más que nada se protege o se desprotege y luego se protege la hoja de inicio porque a veces es necesario mantenerla siempre con protección para que no se modifique nada en esa hoja. Sobre todo la hoja de inicio. Y acá estamos viendo que en la celda 7 se le está colocando el nombre del usuario y en la celda 8 el privilegio, ¿no? Lo que sale en esta parte que vemos aquí arriba, ¿no? Luego, cuando la contraseña no es igual, porque acá estamos viendo que todo esto pasa cuando la contraseña ingresada es igual a la contraseña que encontramos en la tabla de usuarios, ¿no? Pero si no es igual, simplemente va a salir un mensaje también de error que me va a decir que la contraseña es incorrecta, si se olvidó la contraseña, contacte con el administrador, ¿no? Borro totalmente lo que está en el cuadro de texto de la contraseña y me coloco justamente en ese mismo cuadro de texto. Finalmente cierro los NIF y vuelvo a activar el modo de actualización de pantalla. Y con eso termina todo el procedimiento. Otra macro que también tenemos que considerar es la que se ha colocado acá en este módulo. Hago doble clic aquí y vamos a ver que para poder iniciar el formulario tenemos que crear una pequeña macro simplemente llamando al formulario frn usuario y poniéndole este procedimiento que es .show, ¿no? Que significa mostrar el formulario. Luego acá hay un procedimiento también que tiene que ver con seleccionar solamente la hoja de usuario, que lo vamos a colocar en el botón de usuario. Y este es el procedimiento de cerrar sesión. Es bastante sencillo, también se le coloca esta línea de código que es para solamente desactivar la actualización de la pantalla. También cuenta el número de las hojas con esta variable de hojas. Esto acá que significa que yo voy a hacer visible a la hoja de sesión con esta propiedad. Luego acá en la hoja sesión estoy aplicando el activate para poder activar la hoja llamada sesión y con el for desde la hoja 1 hasta el número de hoja final lo que estoy haciendo es ocultando prácticamente todas las hojas y solamente dejando libre o a la vista la hoja de sesión. Por eso que acá dice que si el nombre de la hoja es diferente a sesión, lo que voy a hacer es ocultarlas. Y finalmente el código de acá activa la actualización de pantalla. Luego, ya para poder ejecutar estas macros, yo lo que tengo que hacer es simplemente ir acá, por ejemplo, a la hoja de iniciar sesión. Acá voy a quitar la protección de pantalla o la protección de hoja. Y acá tenemos que asignar, ¿no? Asignar macro y simplemente asignamos el que dice iniciar, ¿no? Lo mismo tenemos que hacer para acá, ir acá a inicio, acá en este botón de sesión. Voy a quitarle esto que está acá, con protección. Clic derecho, entonces le pongo asignar macro y le pongo cerrar sesión. Y a este botón, igualmente, clic derecho, asignar macro, ir a hoja de usuarios. Eso es lo que teníamos que hacer entonces ya para finalizar, ¿no? Para finalizar todas las asignaciones de macros a la plantilla. Listo, entonces finalmente vamos a ver que acá en inicio, si yo quiero cierro acá la sesión, inmediatamente ven cómo funciona todo, se oculta todas las hojas, solamente me muestra la hoja de sesión. Y si quiero ingresar nuevamente, inicio acá, vamos a probar a ver otro usuario. A ver, vamos a probar el usuario Juan Espinosa aquí. Coloco acá su contraseña, pongo iniciar
Inmediatamente veo que solamente me está mostrando la hoja de inicio sin el botón de usuario, sin la tabla de usuarios, y solamente me está mostrando 3 hojas de informe, ¿no? Cosa que yo, cuando cierro sesión e ingreso ahora sí al administrador, por ejemplo, veo acá tal persona, Eduardo Romero, que es el administrador, y pongo su contraseña, inicio sesión, inmediatamente voy a ver este botón de usuarios, veo la tabla de usuarios y veo más informes de lo que tenía el usuario anterior. Solo nada más faltaría hablar sobre los errores. Por ejemplo, si yo acá inicio sesión y no pongo cualquier usuario y pongo iniciar, me va a salir este error, ¿no? El nombre que ha colocado no existe. Luego, si yo pongo el usuario correcto y me olvidé de poner la contraseña o puse una contraseña incorrecta, acá me sale un error también, ¿no? Me sale contraseña incorrecta, si se olvidó la contraseña, contacte con el administrador. Bueno, y obviamente si yo pongo la contraseña correcta, simplemente va a iniciar de forma correcta el inicio de sesión, ¿no? Muy bien, entonces solamente me queda decirles que si les gustó el video, les gusta la plantilla, denle un like, y sobre todo si quieren aprovechar todo el contenido parecido a este de todo el canal, hay muchas plantillas gratis, ¿no? Revisen ahí, suscríbanse al canal, se los recomiendo, y sobre todo pónganle o coloquen la campanita para que reciban todas las notificaciones, porque siempre voy a ir colocando videos y material muy interesante sobre Excel y muy pronto también sobre Power BI. Muchas gracias, hasta una próxima entrada o video.